se van a ingresar. ¿Cuántos son? ¿40? Sí, un poco más, pero empezamos, entonces me parece que estamos en horario, son las 10:02. Si querés, esperamos 3 minutos más, como quieras, pero... Bueno, esperemos 3 minutos más, como dijimos. Sí, viste que hay a veces que por distintos motivos siempre tienen algún tipo de demora para conectarse. A todos nos pasa, ¿no? A veces. Bueno. También en Santa Fe han habilitado ¿cómo es? Han habilitado la vacuna y 50 años con comorbilidad. Sí. ¿Cuándo te toca la segunda dosis, Carlos? No sé, porque la primera me la dieron el 28 de abril, así que tengo que ver ahora cuándo me toca la segunda. Está complicado. Sí, pero está muy complicado el tema de la Sputnik para conseguir la segunda dosis. No sé. Ah, claro. Sí. Ahora todas las que entraron son AstraZeneca y todo lo que viene es mucho de AstraZeneca y no sé cuándo entrará. Sí, entiendo que la Sputnik piensan recibir a partir de la semana que viene, aparentemente. Ojalá. En ese caso tendré que... Porque viste que con estas que vos mencionaste son entre 4 y 5 millones de dosis que entraron esta semana. Sí. Y dentro del inventario de vacunas, Sputnik ahora creo que son un total de 17 millones, ¿no? Y sí, ajá. Un cuadrito que colgué ayer en los grupos sobre el tema de las vacunados por provincia, por franja etaria. Está bastante bueno, está muy bueno. Estamos lejos del ideal, ¿no? Por supuesto, estamos lejos de lo esperado, aparte. Todavía. Pero bueno. Bueno, ya estamos en hora. Sí, hay 39 personas, 39 alumnos, así que... Perfecto. Vamos a comenzar entonces con la unidad 3. En esta oportunidad, lo que vamos a compartir con el grupo es todo lo referido a las políticas sanitarias, a las prioridades, básicamente a tratar de comprender por qué un sistema sanitario necesita una dirección, necesita una capacidad de ser conducido. Y cuando uno estudia en administración los modelos de gestión, uno estudia en administración, un ejemplo típico es una especie de un taller de cerámica, ¿no? Una mujer se pone a organizar un taller de cerámica, al principio trabaja sola, no necesita tener ningún modelo de organización, tampoco se complejiza porque ella es la que toma las decisiones y es la que trabaja. Después va incorporando gente, en la medida en que el taller se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cuando ese taller se hace más grande, se hace más complejo, y ese taller empieza a necesitar tener un orden para tomar las decisiones. Ya no es que solamente lo que ella piensa es lo que se hace, sino que ella tiene que tener una capacidad como para poder decir, dar una orden y que esa orden se difunda correctamente en el centro de la organización. Esto que es tan simple
es el modelo sobre el cual uno responde un poco a por qué uno tiene que estar organizado, por qué tiene que haber un modelo de toma de decisiones, jerárquico o descentralizado o como sea, pero tiene que haber un sistema en donde haya una responsabilidad en esta temática. Esto que a ustedes les parece muy increíble, si uno se va a un centro de salud, tiene muchas dificultades como para poder ver en ese centro de salud un modelo de organización, un modelo de toma de decisiones. Primero porque ninguno de los médicos se hace cargo de ser el director, porque los gobiernos suelen pagar por otras cosas, pero no pagan para que uno de los médicos esté de alguna manera organizando el sistema, organizando, digo médico, puede ser una enfermera o puede ser un responsable del centro de salud. Alguien que en algún momento de su dinámica de trabajo, en 15, 20 minutos, 30 minutos de su tiempo o una hora, lo dedique a pensar cómo es el funcionamiento del centro de salud. La sensación es que ahí van los médicos, trabajan desenfrenadamente, las enfermeras, todo el mundo corriendo porque no hay tiempo y nadie en su momento se tomó el tiempo de razonar respecto de cuál debería ser el modelo de organización. Esto está en los hospitales, mucho más formal, pero eso no quiere decir que la formalidad o que uno lo tenga, quiere decir que esto se cumpla. También vamos a ver un poco algunas de las cuestiones más vinculadas a los hospitales y también sucede a nivel nacional. Un sistema que tiene muchas dificultades como para poder ser de alguna manera conducido. Como ustedes saben, el sistema de la Argentina es un agregado de sistemas, no es un sistema en sí, es un no sistema. En consecuencia, dentro de ese esquema uno tiene a la seguridad social, al sector privado y al sector público, supuestamente conducidos por un sector público a través del ministerio, a través del Consejo Federal de Salud, que deberían ser los que conducen ese proceso. En la realidad resulta muy difícil y cada uno ha construido su propia lógica de funcionamiento y su propia dinámica de toma de decisiones, incluso su cultura. Es muy difícil, es increíble, pero es muy difícil entender por qué no hay una mayor vinculación y una mayor relación de trabajo entre la seguridad social y el sector público, ¿no? Históricamente han como crecido por separado, la seguridad social se ha vinculado mucho más fuertemente con el sector privado y el sector público ha quedado como separado, como la prima pobre, ¿no? que tiene muy poca vinculación con él. Entonces, yendo a esta cuestión de la importancia de la organización, la importancia de la dirección, de que la organización tenga una orientación, es que vamos a hablar hoy un poco de la cuestión de la gobernanza. La gobernanza justamente se refiere a eso, a la capacidad de tomar decisiones colectivas en un territorio o en una comunidad determinada. Eso es lo que entendemos por gobernanza. Claramente la gobernanza a nivel de la provincia la debería tener el gobierno de la provincia, que debería tener un poder y una influencia sobre todo el sistema público, privado y seguridad social. Eso muchas veces no es así porque, como ustedes saben, si hay una obra social nacional, vamos a dar un ejemplo de una más muy importante que ustedes conocen, que es PAMI. PAMI hace en la provincia lo que PAMI le indican a nivel nacional. Hay muy poca vinculación, muy poca influencia del poder que puede llegar a tener el gobierno provincial respecto de lo que hace PAMI. Y así estamos, digamos, porque PAMI hace una política de tercera edad determinada. Ahora hay una coincidencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, porque son del mismo signo político. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo en el gobierno en Santa Fe tuvimos gobierno de un signo y un gobierno nacional de otro signo, y entonces ahí era mucho más evidente esta cuestión, porque no todos tienen la misma mirada respecto de la salud de la tercera edad, cómo es el tratamiento de la... Bueno, y lo expuso y lo desnudó de alguna manera la pandemia. La pandemia puso de manifiesto de que nuestra gobernanza a nivel nacional y a nivel provincial es muy débil, ¿no? En algún momento el Ministerio de Salud de Nación intentó avanzar en el buen sentido sobre el sector privado
para buscar alguna forma de coordinación entre público y privado, y sin embargo no pudo llegar a buen puerto, porque es una cuestión de confianza, hay que construir estas relaciones de confianza que hace mucho tiempo que han estado rotas, ¿no? Básicamente, entonces, lo que yo quiero que entiendan por gobernanza es que son esas instituciones, esas normas, esos procesos que permiten tomar decisiones. ¿Por qué son tan importantes las instituciones? Ustedes van a escuchar en esta clase un tema especial de las instituciones. ¿Saben por qué? Porque si uno no tiene definidas las instituciones sobre las cuales uno funciona, una persona que viene puede tener una determinada interpretación y otra que vuelve después puede tener otra interpretación. Y las instituciones son algo que han sido consensuados de manera social, son algo que han sido tomadas por grandes decisiones, como es, por ejemplo, una aprobación de la Constitución Nacional, leyes, legislación que tiene una vigencia. Entonces no puede venir alguien de la noche a la mañana, simplemente, miren como les digo, simplemente porque ganó la elección y cambiar esas reglas institucionales que fueron determinadas por unas mayorías muy especiales, muy especiales. Uno puede ganar una elección por el 54, por el 60%, lo que quiera. Puede llegar a tener mucho poder político, pero eso no implica tener el consenso necesario para hacer un cambio de las cuestiones institucionales, que son las que permanecen, las que impiden que un país vaya de un lado para otro de acuerdo a las personas que puede elegir y que pueden estar en el poder en un momento determinado o en otro. Entonces, por eso es tan importante este esquema de instituciones que nos lleva al modelo de gobernanza. Modelo de gobernanza son básicamente aquellos acuerdos por los cuales el nivel y la autoridad es ejercido involucrando a distintos sistemas formales e informales, públicos, privados y bueno, por supuesto con los mecanismos regulatorios y normativos. Hay un aspecto importante, yo voy a tocar un poco de soslayo, voy a comentar, no necesito que sean expertos en este tema, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Hay una teoría que se llama la teoría de los costos de transacción. Ustedes habrán escuchado hablar muy poco de la teoría, han escuchado hablar de costos. Ahora vamos a hablar de costo de transacción. Costo de transacción es aquellos costos de usar un determinado modelo organizativo. Es decir, no todas las organizaciones son eficientes. Entonces yo, cuando tengo una organización, yo puedo medir el nivel de eficiencia con el que trabaja esa organización. Por ejemplo, medir si esa organización tiene un trabajo coordinado o tiene un trabajo que no es coordinado, si esa organización trabaja con mecanismos de motivación o trabaja sin motivación. Y en consecuencia, yo puedo modificar ese modelo organizativo en función de estos costos de transacción. Por ejemplo, el modelo de transacción, el costo de transacción de un hospital jerárquico, es decir, un hospital que tiene un sistema de toma de decisiones en donde las decisiones las termina tomando el ministro, el director del hospital sigue esa línea y después se la transmite a los jefes de servicio, pareciera ser un modelo que está agotado en el tiempo, no solamente por un problema de coordinación, sino también por un problema de motivación. Porque muchas veces, si uno analiza lo que intentó decir el ministro y lo que terminó sucediendo en el servicio al final, no tiene absolutamente nada que ver, aparte de haber sido hecho en forma a destiempo y en forma poco coordinada. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, en el transcurso del desarrollo de los sistemas de salud en algunos países, ese modelo jerárquico ha sido transferido, han ganado los hospitales mayor autonomía, los centros de salud mayor autonomía, y se ha montado un mecanismo donde ustedes piensen que un ministro de salud tiene que tomar decisiones sobre las cuales desconoce completamente qué es lo que pasa en un hospital. Es decir, son decisiones que tienen que tomar
el director del hospital, que tiene que ser una construcción mucho más colegiada, el grupo de centros de salud que estén asociados y junto con los jefes de servicio que puedan llegar a trabajar de manera conjunta. Los resultados de un modelo centralizado y jerárquico, digamos, están a la vista, ¿no? Hay muchas dificultades como para que este grupo, este modelo, pueda tener resultados positivos, y de hecho muchos de los mecanismos, muchos de los mejores sistemas se asientan en un funcionamiento no solo productivo, sino equitativo y de mayor calidad de servicios por parte de las organizaciones que están en la primera línea, ¿no? Que son los centros de salud y los hospitales. Hay una cuestión vinculada a esto que me interesaría mencionar. Esto es un tema que de alguna manera lo vamos a preguntar porque nos parece muy importante de que lo entiendan, que una organización como la organización sanitaria tiene que estar basada en los problemas de complejidad. Y ahora les pregunto a ustedes, digamos, una persona que por un resfriado menor va a un hospital, ¿qué reflexión pueden hacer ustedes respecto de esa situación? Una persona que tiene a su hijo con un pequeño resfriado y que, bueno, lo que tiene a mano es el hospital, va al hospital. ¿Qué pueden reflexionar ustedes respecto del sistema sanitario, de ese sistema sanitario? ¿Y qué pueden reflexionar ustedes respecto del comportamiento de ese paciente, digamos, que llevó? Yo creo que una discordancia entre lo que está hablando usted, lo que es la complejidad de la parte, digamos, del sistema público que tendría que prestar atención a algo no tan complejo como un resfrío, y la discordancia con un hospital que quizás lo requerirían personas con mayores complejidades, o sea, hay como una discordancia de complejidades. Claro, no se respeta el nivel, o sea, los niveles de atención. Claro, y saltan niveles. Conoce, digamos, a dónde tiene que consultar primero. O quizá conoce y no tiene disponibilidad un CAPS cercano para ir. También. Por ahí también los CAPS no tienen los insumos necesarios como para tratar. No, o el propio sistema, que tengan a mano un hospital y no un centro de salud. El propio sistema es el que predispone a que la persona tenga mayor acceso a un hospital y no un centro de salud. Muy bien, todos los comentarios fueron positivos en el objetivo de discutir esta cuestión. Y la mayoría ha tenido comentarios valiosos. Sí, es cierto, muchas veces la persona quiere ir a un lugar y no se encuentra con el sistema como para poder acceder. No le podemos pedir a la gente trata de hacer aquello que considera que es mejor, ¿no? Y lo que considera que es mejor es que si fue al centro de salud una vez, 2 veces, y no encontró los servicios adecuados, porque, por ejemplo, ustedes saben que en un centro de salud, nosotros en la época de la informática y de los modelos organizativos avanzados a nivel de las empresas, si uno tiene que ir a un centro de salud y el médico obviamente le tiene que pedir un estudio de laboratorio, esa persona la pierde directamente porque la persona se va al hospital y entonces se pierde la posibilidad de tener el seguimiento de eso. Entonces, ¿cómo un centro de salud puede ser de alguna manera el centro de entrada si yo no tengo posibilidad de filtrar y de conducir a ese paciente a través del sistema, ayudándolo a saber si la persona puede ir? Esto no es una novedad, digamos, en muchos centros de salud de los países desarrollados, los centros de salud son centros de primer nivel de atención, pero una capacidad diagnóstica muy desarrollada. Son pequeños policonsultorios que tienen gran capacidad, que tienen, no solamente, no tienen que tener un laboratorio. A ver, ustedes saben que el laboratorio tiene que tener una gran cantidad de muestras para poder ser eficiente. Yo no podría tener un laboratorio por centro de salud, sería un suicidio. Pero sí yo podría conectar a ese centro de salud con un laboratorio central, mandarle las muestras y que ese paciente, sin necesidad de irse al hospital, se siga atendiendo en ese centro de salud como corresponde, ¿no?
vaya, tenga ese médico de referencia, ese médico que lo conoce, que conoce a su familia, que lo pueda atender. Sin embargo, nuestro sistema, como bien se dijo en esta clase, también muchas veces se encuentra con que el sistema no es hospitalario en ese sentido, no le ofrece esa información. Entonces la persona hace lo que cree más conveniente y entonces se genera ahí un gran caos que desemboca en malos resultados. Decíamos que la pandemia ha puesto de manifiesto esto, porque si uno piensa en la pandemia, cómo ingresó, claramente la pandemia necesita de un sistema de primer nivel que tenga gran capacidad de contención, que identifique, que haga testeos, que haga seguimientos. De nada vale hacer un testeo si después yo no tengo la posibilidad de trazar, que es un problema muy serio que nosotros tenemos, el trazado de la población, de cómo está dispuesta, cómo son las relaciones, pero porque tampoco tenemos a la población asignada con un médico de cabecera, porque pareciera que tener un médico de cabecera, fíjense que es una cosa que está reservada para los que tienen más recursos, en vez de estar reservada justamente para tratar de mejorar el sistema. Yo soy afiliado tengo la obra social de la universidad y tengo la obra social, el plan de salud del Hospital Italiano. Es impensable en el plan de salud del Hospital Italiano que yo no tenga un médico de familia. Yo tengo mi médico de familia desde que yo ingresé. Y ese médico de familia es el que orienta todo el modelo de atención y orienta mis movimientos. Yo no es que me autoderivo, yo no voy al lugar que quiero. Yo tengo mi médico de referencia, que es quien me indica, porque es el que me conoce, el que tiene mi historia clínica, sabe cuál es el problema de salud que puedo llegar a tener, etcétera, etcétera. Este esquema, que puede ser para ustedes así fácil comprensión, a nivel nacional esto no está difundido, porque salvo algunas pequeñas modelos, la mayoría de los modelos de esquemas de organización del primer nivel están muy desorganizados, y eso de alguna manera, al facilitar la puerta de entrada y al convertir en un caos la puerta de entrada, genera todo un proceso muy serio y de alguna manera está en la base de la falta de gobernanza que uno encuentra dentro del sistema sanitario, ¿no? Les quiero comentar algo, que yo en algún momento estuve trabajando como asesor de la obra social de la universidad, y una de las cosas que logramos fue crear un área de medicina familiar y general dentro de la obra social, y el objetivo a futuro es que de alguna manera la obra social universitaria empiece a estar organizada con médicos de cabecera que atienden a pacientes y que tienen a su cargo la plantilla de pacientes. Como por supuesto que hay resistencias culturales. No se imaginan ustedes los problemas que tuvimos con algunos profesores que creen que porque saben de química o saben de economía o saben de otras disciplinas o de derecho, saben autoderivarse, ¿no? Se pueden derivar automáticamente. Entonces, ahí por supuesto que cada uno cree que sabe, sobre todo en un país como Argentina, en donde hay un bombardeo, por supuesto que existe la automedicación y por supuesto que existe la autoderivación de la gente que va y que viene. Entonces, volviendo al tema de la gobernanza, tenemos un modelo de gobernanza que está basado en lo que tiene que ver con las jerarquías. El modelo jerárquico es el modelo más conocido. Tenemos una autoridad formal, está basada en un modelo burocrático, con un cierto comando, un cierto control. Para hacer un modelo, en estas épocas, para tener un modelo de gobernanza jerárquico, hay que ser poco menos, o hay que tener una computadora con inteligencia artificial, que bueno, no estamos lejos de un modelo en donde incorporemos inteligencia artificial para tomar esas decisiones, o tenemos que tener una gran, pero gran capacidad de control que se nos escapa. Imagínense que esto implica que estemos monitoreando cómo atiende el sistema a cada uno de los pacientes. Es decir, es muy difícil de poder, tiene un alto costo de control
¿no? Este modelo jerárquico. Y entonces lo que se hace para tratar de bajar estos costos de control es tratar de buscar una estandarización de los sistemas, y entonces se establecen ahí mecanismos de auditoría que permiten, a partir de determinados servicios, procesos y habilidades, poder de alguna manera buscar mecanismos de coordinación a través de esta definición previa de esos productos, esos procesos o esas habilidades. En nuestro sistema, desgraciadamente, y nosotros vamos a tener un capítulo para hablar del tema, es un tema en el cual yo estoy, y la Cátedra de Salud Pública está profundamente comprometida. Hay que trabajar en los temas de calidad, seguridad del paciente, y ahora se ha incorporado también seguridad del personal sanitario. La única manera de lograr una definición clara de ese producto, de ese servicio, es a través de un trabajo serio sobre el diseño de ese servicio que se va a prestar y la incidencia que tiene el aspecto de la calidad. La calidad no debe ser entendida como el gran amenity o la calidad, el paciente se sienta. La calidad tiene que ser entendida, en este caso, como la seguridad del paciente en ese proceso, ¿no? Después yo les voy a compartir un video, lo vamos a compartir un poco más adelante, pero muy interesante, sobre algunas reflexiones de una persona, de un inglés, que es piloto de avión, y su mujer murió en un quirófano con un problema de mala praxis, un problema de que tuvieron en el quirófano, un evento adverso que se generó. Entonces, a partir de eso, él hace un video muy interesante que vale la pena ver y compartir. Lo vamos a compartir en la clase en donde analicemos el tema de la calidad y la seguridad del paciente. El tema, decía, de la gobernanza tiene que ver con la coordinación y tiene que ver con la motivación. Y ahí juegan fundamentalmente todo el tema de los incentivos a la gobernanza, los incentivos que tienen que ver con los precios que se pagan. Los precios que se pagan tienen que ver, en definitiva, con los salarios y con las asignaciones de recursos que se hacen. Si yo tengo que un sistema sanitario provincial, el 85%, el 75% de los recursos del gobierno provincial se destinan ¿a qué? ¿A sostener qué cosa? El sistema de salud público. El sistema de salud público, pero es decir, el 100% se destina al sistema público de salud de la provincia. Ahora, dentro de ese 100%, el 75% ¿qué financia? Como ámbito como nivel de atención. Hospitales. Hospitales. Es decir, si uno mira y analiza un presupuesto provincial, el 75% se lo lleva al hospital, y le estoy hablando con mucha... el 5% se lo lleva a la política, si se quiere, de salud pública propiamente dicha, que es la que ejerce el ministerio con sus programas y con todo lo que tiene que ver con el modelo de gobernanza que tiene, pero básicamente también con los programas de promoción y prevención de las enfermedades, y apenas el 20% o menos se los lleva el sector del primer nivel de atención. Entonces ahí hay una discordancia, claramente es una señal. Si yo la mayoría del recurso se lo termina llevando el segundo nivel y el tercer nivel, claramente estoy fomentando un incentivo a la construcción de un esquema en donde el recurso humano se va a volcar hacia ese lugar. Yo les pregunto a ustedes, normalmente cuando nosotros hablamos de qué eligen los estudiantes de medicina, decimos, bueno, mirá, cualquier estudiante de medicina cuando llega al final de quinto año, elige y trata de ver una especialidad para poder hacer. Nosotros en Argentina hemos tenido muchas experiencias, también hemos traído en algún momento, yo tuve oportunidad de trabajar en el sistema de salud de Jujuy,
y trajeron en Jujuy médicos cubanos, ¿no? Para trabajar justamente con atención primaria. ¿Qué pasó? Después de un cierto tiempo, los cubanos empezaron a hacer una especialidad. Es decir, los médicos que trajeron para el primer nivel de atención, para la atención primaria, para trabajar en los centros de salud, comenzaron a hacer una especialidad porque el incentivo está puesto en la especialidad. Entonces, hasta que no modifiquemos ese comportamiento, esa gran decisión que tiene que ver con que paguemos mejor al primer nivel y lo levantemos en cuanto a la capacidad, a la importancia y a la relevancia que tiene, a mí no me quepa la menor duda que un médico que atiende en el primer nivel de atención, que trabaja bien, motivado, salva más vidas que un cirujano. Un cirujano me salva una vida. El otro me puede llegar a salvar miles de vidas si se comporta de manera adecuada. Pero para eso yo no le puedo pedir al médico que sea alguien que vive de la nada y que es un romántico que toda la vida va a vivir del voluntarismo. Yo necesito que eso se exprese a través de una decisión política muy importante, que es yo tengo que financiar el primer nivel de atención. Y yo tengo que pagar mejor al primer nivel de atención. Esto significa pagar mejores sueldos, y ahí sí que no nos van a sobrar lugares de residencias de atención primaria, de médicos de familia, y no nos van a sobrar residencias para médicos generalistas, sino que por el contrario vamos a tener ahí resultados bien claros respecto de esa cuestión. También es cierto que nosotros, ustedes saben que a nivel de la seguridad social tenemos un nomenclador, una especie de, bueno, ustedes conocen como programa médico obligatorio. En ese programa médico obligatorio lo que está privilegiado en términos de precio son las prácticas más complejas, más caras, por encima de lo que significan las prácticas más supuestamente simples, pero que deberían estar accesibles a todos. En consecuencia, esa diferencia de precio también es un incentivo, ¿no? Si yo pago mejor determinadas prestaciones que son complejas, ¿cómo voy a evitar de que todo el mundo se quiera escapar por la complejidad? La cantidad de médicos, por ejemplo, que se han reconvertido desde médicos en donde dejan de lado el recurso humano del conocimiento médico para comprarse una tecnología y pasarse a la tecnología diagnóstica y facturar desde la tecnología diagnóstica todo lo que no factura desde el punto de vista del conocimiento personal, es también un dato muy importante de la realidad y muy importante del mercado. Entonces decíamos, la gobernanza es empezar a construir una gobernanza basada en valores, en donde haya una visión compartida, unos valores compartidos. Tengo siempre muchas discusiones respecto de esto con alguna gente que cree que tener una gobernanza compartida, con valores compartidos, no necesita que cuando uno se da una modificación de los gobiernos, se produzca el cambio o el recambio de todo el sistema, de todas las personas que forman parte del sistema. Si uno mira países que les va un poquito mejor que nosotros, cuando un partido político gana una elección, se cambian muy pocos funcionarios. En el caso de salud, se cambian los funcionarios del ministerio, se cambiará alguna coordinación, nada más. El resto sigue funcionando de la misma manera, porque si yo tengo a un director de hospital que es bueno, que funciona muy bien, a mí no me importa que si esa persona vota una cosa o vota la otra, vota radical, peronista, socialista. A mí lo que me interesa es su trabajo y cómo él cumple su trabajo dentro del hospital. Si yo aparte tengo una legislación sanitaria, que es la que me da el marco general, yo voy a tener ahí la seguridad de que esa persona claramente lo que tiene que estar pensando es en la conducción del hospital. Digo que he tenido discusiones porque alguna gente a nivel del gobierno decía, no, los directores de hospitales tienen que pensar lo mismo que pensamos nosotros, que somos los que tenemos el Ministerio de Salud, porque si no, no van a lograr interpretar y no van a poder hacer. Eso es una blasfemia, digamos. En ningún lugar se produce esa cuestión de tener el modelo jerárquico. El modelo jerárquico se da justamente
por una visión y por valores compartidos. Y esa visión y valores compartidos en un sistema democrático tiene que ser un poco con ese nivel de apertura y pensando en todos los mejores actores para esta película. No vamos a poder pensar, no vamos a poder lograr un sistema que funcione pensando que todos tienen que pensar de la misma manera desde el punto de vista político. A mí no me interesa en realidad. Entonces ahí tiene que haber una división clara entre lo que es la política y lo que es el servicio público o el servicio civil, ¿no? Una cosa es la política cuando se modifica y otra cosa es el servicio civil, el servicio público específico, que es el que está a cargo de estos valores. Por supuesto que ya hace mucho tiempo que deberíamos tener algún mecanismo de selección por mérito, selecciones adecuadas de los ministros, de los secretarios, de los directores de hospitales, de los centros de salud, de los responsables, digamos, de distintas áreas que necesitan ciertas capacidades técnicas y no solamente una identidad política. Eso es muy importante separar una cosa de la otra. Importante el tema de los valores. Es importante también configurar esa capacidad de lograr una mejor cobertura frente a un sistema que va cambiando, ¿no? Si uno tiene un sistema que no cambiara, bueno, no tendría mayores problemas. Uno lo organiza una vez. El tema es que esto tiene una dinámica de cambio permanente, porque cambia la epidemiología, nos hemos visto durante estos últimos años y lo que va a venir, porque esto es algo que llegó para quedarse. Esto está vinculado también, como ustedes saben, con el medio ambiente, está vinculado también con algunos excesos que hemos tenido a nivel mundial con la naturaleza, y esto seguramente va a ir generando procesos que se van a ir realimentando y va a tener que existir una reflexión mucho mayor sobre estas cuestiones. Hay algunos documentos del G20, de la Organización Mundial de la Salud, que hablan justamente de la necesidad de empezar a repensar esto de otra manera. Nosotros durante estos últimos tiempos nosotros en realidad tenemos mucha complejidad para abordar el problema, como ustedes saben, porque por un lado tenemos problemas del tercer mundo, tenemos todavía enfermedades como Chagas, enfermedades como leishmaniasis, convivimos con una situación de pobreza que genera algunas enfermedades que en otros países ya han sido superadas, pero al mismo tiempo convivimos con las enfermedades crónicas, que son un poco las enfermedades de la última década, de los últimos años, y que son enfermedades que necesitan un modelo de atención diferente, ¿no? Hay una cosa importante que tiene que ver con el modelo organizativo y con el esquema de atención, ¿no? Piensen ustedes, ahora les voy a preguntar, los hospitales cuando fueron concebidos, ¿no? Allá por la Edad Media y después se fueron desarrollando, las guerras le dieron un impulso importante. ¿Para qué tipo de pacientes estuvieron preparados los hospitales? ¿O que están preparados los hospitales? Para los agudos. Exactamente. Estuvieron preparados y están preparados para los pacientes agudos. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Tenemos pacientes agudos? Hay una mayor prevalencia de las enfermedades crónicas. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que estamos con una tecnología que es anticuada. Y cuando hablo de tecnología estoy hablando del modelo organizativo. Un modelo organizativo que no responde. Porque el modelo organizativo del hospital es, llega un paciente agudo, yo concentro el interés sobre ese paciente, resuelvo el problema de ese paciente y ya está, después se va a su casa. El paciente crónico tiene otras características, para lo cual el modelo de prestación del hospital no está preparado.
porque no hay ningún médico del hospital que se vaya a poner a escuchar a ese paciente, a hacer un seguimiento, a tener una idea de lo que va a suceder. Bueno, esa es simplemente eso que les estoy diciendo, que es así de simple. Es lo que tienen que visualizar los actores políticos para producir el cambio que necesita ese modelo prestacional. La otra presión importante, aparte de los cambios epidemiológicos, es todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Porque como ustedes saben, las tecnologías se han multiplicado, son tecnologías médicas que van a llegar y que van a seguir llegando, que ya no simplemente resuelven un problema, en algunos casos van a la causa de los problemas. Vamos a asistir a la llegada de medicamentos que van a la causa de la problemática y que van a superar el tema de la enfermedad. Y entonces eso va a significar la necesidad de empezar a priorizar, una palabra que no le gusta a nadie. No le gusta a los políticos, no le gusta a la sociedad. A la sociedad, cuando uno le pide alguna indicación sobre cómo priorizar, se lava las manos. Y la priorización queda en manos muchas veces de los médicos, que tratan de hacer lo mejor que pueden y lo que saben, ¿no? En base a que, es decir, si tenemos una cantidad de patologías, de demandas que llegan por un lado, por otro lado, una presión desde el punto de vista tecnológico, de nuevas tecnologías que resuelven esa... Y por otro lado tenemos restricciones presupuestarias, hay un momento en el cual uno tiene que priorizar. Ahora, yo les voy a dar una noticia. Nosotros, cierto, estamos acostumbrados acá a vivir con restricciones presupuestarias, pero en todo el mundo hay restricciones presupuestarias dentro de salud. Es decir, no es que nosotros somos los únicos, no, en todo el mundo salud podría llegar a ser el gasto infinito, porque hay una oferta que tiene una gran capacidad de crear demanda. Hay algunas leyes que se han establecido dentro de lo que sería la economía sanitaria que muestran cómo si uno quiere de alguna manera generar o producir determinadas enfermedades, y bueno, genera una demanda ad infinitum. Entonces, hay alguien, por un lado, técnico, que en este caso ya lo vamos a ver después, sería el ANMAT, que le pone una cierta regulación y un cierto control, ¿no? El ANMAT lo que hace es controlar fundamentalmente la calidad, la efectividad la efectividad, la calidad y la seguridad que puede llegar a tener el medicamento o la tecnología. Pero, como esto es superado muchas veces por muchas tecnologías, ha aparecido lo que se denomina una cuarta barrera, que es que esa tecnología nueva, que ese medicamento o esa tecnología médica sea también costo efectiva. Es decir, que sus beneficios sean mayores a los costos que implican, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los dilemas que se pueden llegar a plantear dentro del sistema, y ustedes van a ser de alguna manera usuarios de este tema, porque van a tener que ir a hablar sobre estas cosas, se puede llegar a plantear, por ejemplo, un nuevo medicamento contra el cáncer, que en vez de que da una semana de vida más al paciente y que tiene un costo 200% más que el medicamento que se venía utilizando. ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo tiene que ser la decisión? Tiene que ser una decisión exclusivamente basada en los beneficios que va a tener ese paciente de esa semana, tiene que ser basada en lo que significa la incorporación de esa nueva tecnología, cuáles son los elementos a tener en cuenta. Bueno, ese son el tipo de discusión en la cual vamos a estar en presencia cada vez más importante en el mundo del futuro, en el mundo sanitario del futuro. Ahora ha aparecido esta metodología, este nuevo desarrollo de las CRISP, de cortar las células para poder responder a determinadas enfermedades. Es decir, en el mundo de la inmunología hay una revolución impresionante, impresionante. Eso es impagable, para todo el mundo. En consecuencia, cada vez más nosotros vamos a tener una unidad donde vamos a hablar de estas cuestiones, vamos a tener una unidad donde vamos a hablar de cómo buscar mecanismos que permitan lograr equidad, llegando a la mayoría, pero sabiendo que hay cosas que no vamos a poder cubrir, ¿no? Ahora, uno puede taparse los ojos
y decir, no, esto es porque no tenemos dinero suficiente, entonces atendemos hasta que el recurso se nos acaba y después cuando viene el resto decimos, bueno, el año que viene, porque o buscamos un mecanismo que empiece a priorizar quiénes son los pacientes que pueden recibir esto en función de la situación y del proceso en el cual pueden llegar a estar en ese momento atravesando la enfermedad, ¿no? A mí me gusta dar siempre el ejemplo de la cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica fue un lobby muy importante, se incorporó dentro de la cobertura. Ahora, un paciente para llegar a cirugía bariátrica previamente tiene una cantidad de procedimientos que hay que agotar para llegar a la cirugía bariátrica. Porque cuando llega a la cirugía bariátrica es un paciente mórbido, obeso, que ha pasado determinado nivel y que no ha funcionado una serie de procedimientos de primera, segunda, tercera línea que han sido superados. Recién ahí es cuando... Entonces, cuando uno incorpora alguna prestación dentro del sistema, tiene que también tener en cuenta el proceso por el cual atraviesa ese paciente y la necesidad de establecer un cierto mecanismo de control y de adecuación. No sé por qué acá está faltando la 1 y la 2. Estos son algunos criterios de gobernanza a tener en cuenta, recomendados por el BID, que tiene que tener cuando uno ejerce una gobernanza a nivel de gobierno nacional o gobierno provincial. Uno es el tema de la importancia de la rendición de cuentas. Los gobiernos deberían tener una capacidad. Nosotros, en realidad, en América Latina tenemos serios problemas para el tema de cumplir con una gobernanza adecuada, ¿no? En tema de la rendición de cuentas, el ejemplo que da el BID es fundamentalmente, por ejemplo, en Chile, los proveedores deben dar cuentas ante la superintendencia del cumplimiento de que cumplen, de que llegan a las garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección. Yo les voy a contar un poco qué es eso. Chile tiene un sistema en donde un 80% de la población se atiende con el Fondo Nacional de Recursos y un 20% tiene un sistema privado de salud, que es el sistema de ISAPRES. Se llaman ISAPRES, lo que acá se llaman prepagas. Hace unos años, hace por lo menos 20 años, Chile estableció un programa que al inicio se llamó Plan Auge, que quiere decir, y que después se transformó en GES. ¿Qué son las GES? Son las garantías explícitas de salud. Es un programa que dice claramente, y está consensuado, trabajado por expertos, y de alguna manera estuvo en su momento aprobado por el Congreso, que dice cuáles son las prestaciones cubiertas para todos los ciudadanos dentro del territorio chileno, cuáles son las garantías. Pero ya no es que deja una opción, esas son garantías que el ciudadano tiene de acceso, de calidad, de oportunidad y de protección financiera. De acceso, y saben lo que es, la posibilidad de acceder a ese tratamiento o no a todos los tratamientos, sino a las garantías explícitas que están fijadas ahí. Esas garantías explícitas deben ser cubiertas tanto por el sector público, por el 80% del FONASA, como del sector privado, de los dos. Y los dos, si no cumplen, tienen sanciones, y la verdad que eso es verdaderamente tienen sanciones. Entonces, una es la cuestión del acceso, otra es la cuestión de la calidad. Por eso es que Chile es uno de los países, junto con Colombia, que más ha desarrollado el tema de la calidad de los servicios de salud. Increíblemente, Argentina teniendo, porque a ver, no vamos a comparar la medicina chilena con la medicina argentina. Esto no lo estoy diciendo por chauvinista, ¿no? Hay alguien más alejado que yo al chauvinismo, les aseguro que no van a poder encontrar. Pero es cierto que el nivel de desarrollo que tiene la medicina argentina es muy importante. Sin embargo, en Chile se ha definido un criterio de calidad. Esos criterios de calidad se han llevado a los niveles
de las exigencias, en este caso de la gobernanza, de la capacidad de gobernanza que tiene el gobierno, y esa calidad es muy difundida, y hay organizaciones que trabajan sobre calidad como tiene que ser, en los hospitales públicos, en el privado. Si nosotros vamos a ver acá la cuestión de la calidad, se van a dar cuenta ustedes que pareciera que la calidad es una cuestión que afecta solamente al sector privado. Uno tiene que ir al hospital austral, va al hospital alemán en Buenos Aires, al hospital italiano, entonces ahí sí ve nivel de calidad. Pero escúchenme, la calidad es de todos. La calidad también debería ser del ciudadano que se atiende en el sector público, y yo quisiera hospitales públicos que se preocupen mucho más por la calidad de lo que se preocupan. El tema es, de nuevo, lo que volvemos siempre. Es decir, el sueldo, el tema de que tenemos médicos taxi que van de un lugar a otro, enfermeras que van de un lugar a otro, directores de hospitales que no están preparados ni formados para entender y conducir un proceso. Porque manejar una organización con calidad es muy, muy complejo, y significa una reingeniería. El tercer criterio es un criterio de oportunidad que han puesto los chilenos. Es decir, uno va al sector público a hacerse atender y resulta que para una determinada prestación, siempre una garantía explícita sanitaria, siempre una garantía explícita, ¿no? No para cualquier cosa. Uno va por una garantía explícita a un hospital y le dice, vuelva dentro de 2 meses o 3 meses, entonces esa persona puede hacerse atender en un lugar en donde lo atiendan en un tiempo razonable para la patología y para la situación sanitaria que está atravesando. Y la cuestión de la protección financiera tiene que ver con lo que tiene que desembolsar, en algún caso. En Chile el sector público no es completamente gratuito, sino que hay 4 niveles de aportes en función del nivel de renta, el nivel de ingreso que se tiene, ¿no? Bueno, nosotros a veces decimos, bueno, en Argentina, mirá qué bien, tenemos todo gratuito. ¿Todo gratuito para quién? Para el que llega primero. Para el que llega primero, el que es el que consume. No nos importa si después hay alguien que se acabaron los recursos y no tuvo que acceder. Miren qué bien, tenemos medicamentos gratuitos. Les voy a dar un ejemplo. España, uno va a la farmacia a comprar el medicamento, por supuesto que tiene que estar prescrito por el médico como corresponde, pero el ticket que paga en la farmacia está en función del nivel de ingreso que tiene esa persona. Es decir, la farmacia tiene chequeado con la declaración de impuestos que hace esa persona, entonces sabe si está en el nivel 1, 2, 3 o 4, y en función de eso se establece si él tiene que pagar un ticket, supongamos, de 80, de 40 o de 20, dependiendo del nivel de ingreso que esa persona pueda mostrar. Esas son las cosas a las cuales nos estamos refiriendo cuando hablamos de equidad, ¿no? Y eso, bueno, explicado el tema del auge, del plan GES, de las garantías, en Chile los prestadores públicos y privados tienen que dar cuenta de que cumplen con las garantías establecidas. Si no, son penalizados. ¿Está claro? Punto 4, integridad. La integridad se refiere fundamentalmente a las dimensiones éticas del sistema de salud, básicamente prevalencia de las normas y de las luchas contra la corrupción. Ahí se ve. Hola. Te escuchamos, ¿eh? ¿Te escuchamos bien? No, porque acá me empezó a aparecer algo, por eso es que me paré. Espéreme un minuto, ¿no? Te escuchamos bien, Carlos. Bueno. Estoy atrás. Estábamos entonces con los criterios, el punto 4 con la integridad. Se refiere a la integración, a las dimensiones éticas, y aquí el tema es cuán corrupto o no está el sistema sanitario. Hay algunos estudios importantísimos de la OECD. Esto es una recomendación que les quiero hacer especialmente. Sé que algunos la van a apreciar. La OECD es la Organización de Estados
para la cooperación y el desarrollo de los estados, ¿no? Es una organización que tiene a los países más desarrollados, que están incluidos. Yo me quiero referir, permite básicamente intercambio de información, pero permite compararse, permite saber que... A ver, no me deja... un minuto, ¿no? No te deja que yo, si lo subo yo, ¿eh? No me deja pasar, pero resulta que no me deja poner el video. Espera. No me gusta hablar de esto sin... Espera un minuto, ¿no? A ver. No me deja poner el video, pero bueno, voy a hablar así, sin video, discúlpenme. Decíamos, el tema de la integridad. El estudio de la OECD muestra, OECD está haciendo algunos estudios últimamente para América Latina, y si bien la OECD no está en todos los países de América Latina, de América Latina está Chile, está Colombia, que acaba de entrar Colombia, y está México, nada más. Por supuesto que dentro de América está Estados Unidos y está Canadá. ¿Qué es lo bueno de estos estudios? Que establecen un sistema de comparación y, por ejemplo, comparan cómo se atienden determinadas patologías en un país y en otro, y dan muchas indicaciones sobre cómo rediseñar algunos aspectos y cómo está el nivel de distribución, el acceso, los niveles de calidad y los incentivos que tiene cada uno de estos países. Por ello, es una lástima que nosotros no hayamos entrado dentro del esquema de la OECD, porque nos hubiese hecho muy bien para poder controlar algunas cuestiones de corrupción, pero también para poder mejorar, porque la única manera que uno tiene de mejorar es justamente cuando tiene la posibilidad de poderse comparar, ¿no? El que no se compara, bueno, cree que es Gardel, y bueno, entonces no hay nadie que diga lo contrario, ¿no? Que le permita mostrar que... Bueno, y el quinto es el criterio de gobernanza. Del quinto criterio de gobernanza es la capacidad política, ¿no? Es básicamente la capacidad que tienen los órganos de gobierno de transformar las ideas de política viables y diseñadas para poderlas llevar adelante en términos de los recursos disponibles. Habilidades en las áreas de planificación estratégica, evaluación de desempeño. Bueno, acá tuvimos con la pandemia la mayor demostración en Estados Unidos de un desgobierno sanitario, con una persona como Trump conduciendo Estados Unidos y generando una gran desconfianza en la población respecto de lo que se iba a hacer, y generando muchos problemas vinculados con esa falta de generar esa confianza. Esa confianza tiene que estar sostenida con instrumentos. Yo les propongo en algún momento que ustedes, si quieren hacer una evaluación de cómo es el nivel de los directores de hospitales, hagan una encuesta con los directores de hospitales para saber si conocen qué es la planificación estratégica, qué es la evaluación de desempeño, qué es, cómo se conforma un equipo de técnico, cómo son las alianzas estratégicas que tiene. Estas cuestiones que no se las enseñan en la Facultad de Medicina y que necesitan que ese director de hospital, que ese director del centro de salud, esté formado de manera adicional para poder completar esas capacidades. En la Facultad de Medicina, lo que le enseñamos a ustedes es fundamentalmente todo lo que se refiere a tratar a un paciente, a sostener ese paciente y a recuperar ese paciente. Pero no les enseñamos acerca de la salud de las organizaciones. Bueno, el gestor tiene que hacerse cargo justamente de estas cuestiones que tienen que ver con la salud de esas organizaciones.
Este es un cuadro que muestra un poco los niveles de los cuales hemos venido hablando, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro de la gestión, que es un poco son las áreas que tenemos para ordenarnos, ¿no? La gestión clínica básicamente es la relación médico-paciente. Ahí hay una situación en donde tiene que ver con el desarrollo de instrumentos como las guías clínicas, los nuevos tratamientos, tiene que ver con los estudios, cómo uno aplica un estudio de evaluación de tecnología en ese paciente específico. Pero bueno, este es un mundo que ustedes van a manejar. El segundo mundo es la gestión meso, que es una gestión que no es muy mencionada, pero se refiere fundamentalmente a la gestión de los centros sanitarios. Estos son el director de un laboratorio, el director de un centro de salud, de un hospital, de un centro de rehabilitación y de todas las instituciones. ¿Por qué? Porque la agenda de ese director, de ese centro, es muy diferente, porque él no hace atención, no hace asistencial, digamos, que es lo que hace gestión clínica, sino que hace otro tipo de gestión, que es la gestión de recursos humanos, y tiene que ser una gestión en donde esté vinculado con otros esquemas con otros esquemas de atención y con otros sectores, ¿no? Con el público, con el privado, con la seguridad social. Y finalmente la política sanitaria, que no debería inmiscuirse en ninguna de otras dos, sino que es la política macro, es la gran política sanitaria, y es también alguna política que tiene que ver con algunos programas. Estas son algunas de las interacciones que se van generando entre una y otra política. La gestión macro o política macro va a condicionar la micro básicamente por todo lo que tiene que ver con la regulación de la oferta. Es decir, en Europa, la gestión de la política sanitaria regula el hecho de que la oferta sea una determinada oferta. En Europa no es libre que uno abre un hospital, una clínica, un sanatorio, un centro de salud, sino que eso está muy regulado por una oferta que es la que condiciona. También en Estados Unidos esa regulación se da a través del mercado, pero hasta ahí no más, hasta ahí no más. Me ha tocado estar en Estados Unidos y vayan a Estados Unidos a decir, por más de que una persona tenga dinero, a decir, bueno, quiero poner un sanatorio de 200 camas en Florida. No lo van a aprobar. Es decir, la autoridad regulatoria de Estados Unidos seguramente no lo va a aprobar si en esa área ya hay camas suficientes y el mercado ya está respondiendo. Es decir, que fíjense que en el mismo Estados Unidos tienen muy fuertes condicionantes regulatorios, en este caso desde la macrogestión hacia la microgestión. La otra, la cuestión de la cuestión macro, tiende a condicionar la gestión meso. ¿Por qué? Porque la gestión macro es la que le da, de alguna manera, la posibilidad a los directores de comprar, de presupuestar o de financiar alguno de los servicios. Luego también la gestión micro es muy importante y condiciona porque el 70% de los recursos que se asignan dentro de salud los asigna el médico. En consecuencia, aquí hay una situación que tiene que revisarse de manera permanente. Y bueno, y aquí el médico es, por más de que no tenga el dinero en la mano, tiene una lapicera que es donde se asignan los recursos, donde pide los estudios o que prescribe los medicamentos necesarios. Entonces, fíjense el poder que hay en eso y la necesidad de tener a ese grupo de médicos coordinados y trabajando de manera en sintonía con todo el modelo de organización. Y finalmente la gestión meso tiene una influencia sobre la macro, básicamente a través de la incidencia, ¿no? Es decir, los grupos de consorcios, de consorcios hospitalarios, de patronales, los sindicatos, tienden a condicionar algunas cuestiones de la macrogestión, de la macropolítica. Bueno, algunos ejemplos de cuáles son las cuestiones de macro de Europa. En Europa uno tiene una agenda
vinculada fundamentalmente, ellos habiendo superado algunas problemáticas que todavía nosotros tenemos en pie, básicamente la cuestión de la pobreza, la cuestión de la equidad en la distribución de los recursos, pero también algunas cuestiones más vinculadas con algunos problemas epidemiológicos que surgen de ahí. En los países desarrollados ya no hay algunas de las patologías con las que nosotros nos encontramos aquí. Entonces, la agenda en Europa está dada por los pacientes crónicos, por el problema del envejecimiento de la población, por lo que va a ser los pacientes que van a necesitar un acompañamiento de por vida. Esto es un tema muy grave, lo que se llama long-term care, largo tratamiento. Es decir, eso está requiriendo mucha financiamiento y está estableciendo también algunas prioridades. Hay algunas cosas que en los países europeos no se cubren. Hay una discusión ya saldada, nadie duda de que tiene que haber niveles esenciales de asistencia. No se cubre todo, sino que se cubre en función de aquellas cosas que han demostrado cierto nivel de costo-efectividad y que tienen una llegada a la gente, una presencia y son importantes para la población en general. Hay una capacidad de gobernanza de los sistemas que son en su mayoría públicos o son de la seguridad social, pero que tienen una cobertura del 100%. Los problemas ahí están en las listas de espera, ¿no? Están los problemas tienen algunos problemas de calidad y empiezan a discutir en algunos casos cuánto tienen que financiar de bolsillo y cuánto tiene que financiar el sistema. En América Latina, bueno, ya hablamos de esto, problemas serios en materia epidemiológica entre la población que está cubierta, entre los no asegurados y los asegurados. Hay mucha diferencia entre una persona que tiene un seguro de salud y el que no lo tiene. Problemas de pobreza seria, estamos llegando al 50% de pobreza, con niños también con un porcentaje muy alto de pobreza, conviviendo con un sistema fragmentado, segmentado y una gobernanza muy débil, con algunos sindicatos que se resisten a cualquier reforma que uno quiera hacer en el sector público, por más de que uno quiera explicar y hay una defensa de los derechos de las personas por encima de los derechos del ciudadano, de todos. Hay un problema de judicialización de la salud, la cual hablaremos seguramente, y también hay algunas innovaciones importantes dentro de lo macro. Mencionamos ya les mencioné lo de las garantías explícitas de salud en Chile. El Fondo Nacional de Recursos es un fondo que cubre las patologías catastróficas en Uruguay. Uruguay ha hecho una reforma muy interesante en cuanto a cómo se ha reorganizado, sin romper completamente con la esencia o con el origen. El programa Salud de Familia de Brasil, que es un programa también que ha traído asistencia de salud a poblaciones que estaban afuera del sistema. Los sistemas también han creado agencias de evaluación de tecnología. Nosotros todavía no hemos podido crear esa agencia de evaluación de tecnología que le dé a la gente del sector, a los operadores, a los jueces, a los médicos y a los pacientes información clave sobre determinadas tecnologías. El caso de los PPP son un programa de participación público-privada. Se refiere a inversiones que se han hecho en Perú y que han permitido la construcción de hospitales a partir de esa relación público-privada. En algún momento en Argentina hablamos sobre esto. Yo estuve involucrado en una posibilidad de hacer un PPP con el Hospital El Cruce para armar un PPP para aumentar la oferta en el área de oncología, que es un área en la cual hay muy poca capacidad de oferta, sobre todo en el sector público de la Argentina, ¿no? La capacidad de oferta de oncología está fundamentalmente en el sector privado. Respecto de la mesogestión,
Estamos hablando ahí de sistemas, en el caso de Europa, de sistemas que están integrados, de mucha autonomía de los prestadores, mucha autonomía. En algunos casos los prestadores son empresas públicas, en otros casos son organizaciones no gubernamentales, pero el grupo de salud del hospital tiene autonomía para tomar decisiones, por supuesto que siempre manejándose con un determinado presupuesto. El armado de redes prestadoras, por supuesto que también el trabajo sobre la gestión, sobre el mix público-privado, en el caso de Alemania, en el caso de España, en el caso de Francia, son países que han desarrollado, digamos, este mix y que trabajan. El director de un hospital es un gestor profesional. Hay una escuela de formación de directores en Francia, la École Nationale de Santé Publique, que es muy, muy prestigiosa. Los directores de hospitales en Italia tienen que pasar por un determinado también nivel de formación para poder acceder, y lo mismo sucede en los países nórdicos, en donde, vuelvo a repetir, acá en la gestión meso, un director tiene que tener conocimientos acreditados para poder estar a cargo de esas organizaciones. En América Latina un problema serio de falta de integración, no solamente de falta de integración entre subsistemas, sino una falta de integración por niveles, ¿no? Ya hablamos esto de la debilidad de la puerta de entrada del APS, el hospital como un funcionamiento burocrático, digamos, que es de posguerra, y sin un funcionamiento como autónomo, como empresa. Ahí están los ministros de salud queriendo competir con los directores de hospitales, cuando en realidad ellos deberían hacer política sanitaria, y el otro tener que hacerse cargo de la gestión de un hospital que ya es suficientemente importante. Se han intentado hacer algunas compras conjuntas, que es una cosa que debería explorarse cada vez más, porque hoy por hoy no puede salirse a comprar de manera fragmentada. Esto debería tener una capacidad de poderse poner de acuerdo, y deberíamos completar la historia clínica para los pacientes. Y yendo a la gestión clínica, ya nos vamos a la micro. Aquí en el caso europeo, lo que se está trabajando es en racionalizar las decisiones clínicas. Esto es algo que vamos a ver también alguna mención hacia el vuelo rasante cuando hablemos de evaluación de tecnología. Es el proceso de lo que se llama la desinversión. Es decir, hay algunas prestaciones tecnológicas, hay algunas prestaciones que dejan de perder efectividad o son superadas por otras, y en consecuencia yo las termino sacando del mercado, porque no tiene sentido que estén cubiertas cuando en realidad ya tengo una tecnología que las ha superado en costo-efectividad y las ha superado en tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos se está viendo esto, de sacar algunas prestaciones. No lo hacen los gobiernos de manera desde arriba, sino que lo que se hace es que se les da a las sociedades médicas, a las distintas sociedades médicas, que determinen cuáles son, por ejemplo, las rutinas que ya han dejado de incorporar valor para la toma de decisiones clínicas, y en consecuencia se dejan de cubrir, ¿no? Entonces ahí hay trabajos interesantes. En España se ha hecho también un proceso en donde las distintas sociedades clínicas, sociedades clínicas, sociedades académicas, ¿no? que se dedican a distintas áreas, han empezado a deshojar la margarita en este sentido. Segundo, integración de acciones en procesos bien definidos a nivel micro también. Tratar de rediseñar la organización clínica para reducir la fricción entre los servicios con especialidad y la microgestión con la mesogestión. Acá, cuando se refiere a bata y corbata, en los programas de participación público-privada, les explico porque si no, no van a entender qué es bata y corbata. Entonces, cuando en los programas de participación público-privada, ¿qué son los programas de participación público-privada? Se llama al privado a hacer una inversión, por ejemplo, para construir un hospital, ¿no?
Entonces, esa participación público-privada puede ser de distinta manera. Digamos, esa participación del privado dentro de lo que sería una propiedad pública puede darse de diferentes maneras. Puede ser una participación que implique construir el hospital y en ese caso después se hace un pago como si fuera un leasing por esa construcción propiamente dicha. Puede ser una construcción que esté vinculada también con el mantenimiento y entonces ese leasing incorpora también un mantenimiento, el mantenimiento de la infraestructura. O puede ser una mucho más integral, en donde el privado construye el hospital, lo mantiene y lo gestiona. Es decir, hace la gestión administrativa del hospital. La gestión médica está a cargo claramente del grupo médico que está como responsable dentro del hospital. Entonces ahí por eso es que se habla y en algunos casos, que son los más extremos, directamente todo el esquema es tercerizado en ese privado que construye el hospital, más el mantenimiento, hace la gestión administrativa y hace la gestión clínica también del hospital. Entonces, cuando se refiere a bata y corbata, se refiere al nivel que tiene el tema de la gestión, hasta dónde se descentraliza la gestión. Si yo descentralizo bata y corbata, quiere decir que descentralizo lo administrativo y lo clínico. Si yo descentralizo solo corbata, descentralizo solo lo administrativo, digamos, privatizo solo lo administrativo. Pero en realidad no es una privatización propiamente dicha, porque la propiedad y la responsabilidad sigue siendo pública, pero hay un privado que se hace cargo de esa gestión y por supuesto la responsabilidad del gobierno es controlar que esos servicios se presten de manera adecuada. Y después el último punto es un programa que se empezó a desarrollar en Canadá y que se ha extendido a distintos hospitales del mundo, que se llama Choosing Wisely. Otra cosa que me gustaría que busquen y que se interesen sobre ese tema, en donde se trabaja fundamentalmente en sacar del hospital aquellas prácticas que no son esenciales, con el apotegma de que más no es mejor, sino que, por el contrario, en algunos casos, en el caso de salud, menos es mejor para algunos casos de salud. En el caso de América Latina, en materia de desinversión, la desinversión tiene experiencias muy escasas en la región. Hay algunas áreas que comienzan a trabajar en la integración y definición de procesos basados en la evidencia y la seguridad del paciente. Como les dije antes, acá encuentra uno más ejemplos en el privado que en el público. Y finalmente un poco el rediseño de la organización clínica con mayor presencia en el privado que también en el público. Como ven, acá hay una dinámica. Entonces tenemos desde hace muchos años un estancamiento del privado, del público, en materia de innovaciones, tanto clínicas como de mesogestión. Bueno, y finalmente algún comentario sobre el federalismo argentino, el tema de tener el COFESA como el Consejo Federal de Salud, que debería ser el encargado de coordinar y generar esas instancias. Bueno, yo acá terminaría, después esto se los dejo para que le den una lectura, trata acerca de cuáles son las transiciones más importantes que tienen los sistemas sanitarios en América Latina, que les va a servir también para repasar un poco lo que estuvimos conversando y algunas cuestiones que ya para ustedes están mucho más cercanas, referidas a la atención primaria de la salud y la importancia de renovar los sistemas haciendo pie en esa atención primaria. Así que bueno, yo acá terminaría para dejar paso a preguntas. Voy a ver si puedo poner ahora el